Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia del Salvador. Tanto Milagros como yo os mandamos nuestros mejores deseos de paz, para que Dios esté en cada uno de vuestros hogares, bendiciendo cada una de vuestras vidas. Ya han transcurrido 5 años desde aquel mes de enero de 2016, en el que Iván y Ruama nos relevaron en el pastorado de la Iglesia. Nos hemos acordado muchos días de vosotros y siempre que el Espíritu Santo nos ha recordado algo, hemos estado orando por ello, con el fin de que el propósito que Dios tiene con la Iglesia pues se lleve a cabo. Sin duda alguna, pues muchas cosas han transcurrido desde entonces, pero como solemos decir en el círculo evangélico, hasta aquí nos ayudó el Señor, Ebenezer. Nosotros estamos ubicados, viviendo en Aranjuez, que es una bonita ciudad. Estamos a la misma distancia entre Madrid y Toledo y tenemos a nuestros hijos muy cerca de nosotros, también a nuestros nietos, lo cual nos permite disfrutar de ellos con bastante continuidad, ya que vienen aquí a Aranjuez a estudiar. Y eso pues nos permite poder estar de vez en cuando con ellos y disfrutar de su presencia después de 20 años en el que los hemos estado viendo intermitentemente. A nivel de iglesia estamos involucrados activamente aquí en Aranjuez, en la Iglesia de Asamblea de Dios, y aunque ahora pues con el tema del COVID pues todas las cosas están un poco paralizadas, pero bueno, estamos agradecidos a Dios por los hermanos y por la presencia de ellos que nos han recibido con mucho cariño y nos permiten estar con ellos en muchas actividades. Sin más, paso a compartiros la palabra en esta mañana, pues supongo que vuestro pastor os habrá informado la forma casual por la que llegamos a contactar a principio de semana, y tras una conversación pues acordamos que esta podría ser una buena ocasión para retomar el contacto que prácticamente estaba un poco olvidado. Quiero que me acompañéis al Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 35 hasta el 40. Jesús utilizó sus últimos días y en todas las ocasiones que pudo para compartir de diferentes maneras con sus discípulos pues todas las cosas que más tarde o más temprano tendrían que enfrentar tras su muerte, su resurrección y su posterior ascensión a los cielos. Y una de ellas pues la encontramos en este capítulo de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40, que dice así: Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los halla velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Creo que no me equivoco si digo que uno de los sitios en el que nos sentimos más incómodos suelen ser las salas de espera. En las mismas se suele poner música relajante, cuadros agradables a la vista y solemos encontrarnos con revistas bastante intrascendentes, que ya se llaman revistas del corazón, que nos sirven para estar lo más relajadamente posible, sobre todo si es una clínica dental. Tomo este ejemplo para expresaros mi sentir de que casi todos, bueno, yo creo que todos los cristianos, pasamos muchas horas en la sala de espera de Dios. Recientemente oí en una predicación que los cristianos, cuando nacemos, entramos en esa sala de espera de Dios, que suele ser el mundo terrenal en el que vivimos, hasta que volvemos a la presencia del Señor, que será nuestro hogar permanente. Y es que todas las cosas que vivimos en esta tierra forma parte de ese trabajo
que el alfarero celestial está haciendo en nuestras vidas como vasijas de barro que somos. Filipenses 1:6 nos dice el apóstol Pablo que está persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y una de las cosas con las que más luchamos en esta sala de espera es con la ansiedad o con la incertidumbre. Por eso creo que en uno de esos múltiples cuadros que podríamos encontrarnos en las paredes, habría uno con este texto: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:10. De esta parábola me gustaría destacar tres textos, o sea, tres puntos que tienen que ver con el texto: Estad preparados y mantened vuestras lámparas encendidas. Lo primero que quiero destacar es que cuando llegue el momento de que el Señor vuelva a por nosotros, debería de encontrarnos con nuestras tareas en orden. Para muchos de nosotros, nuestra vida está llena de cabos sueltos. Tenemos cosas sin acabar, cosas a medio hacer, cosas aplazadas y cosas que ni siquiera hemos empezado. Los españoles, por no hablar de otras culturas, somos especialistas en dejar las cosas para última hora. Somos poco previsores y la improvisación es la marca de la casa. Sin embargo, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, eso no tiene por qué seguir siendo así en nuestras vidas. Jesús pudo decir al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Pablo también dijo: he acabado la carrera que tenía por delante. Y el apóstol Pedro nos dejó escrito: estoy preparado para irme con el Señor. La eternidad no debe de sorprendernos con nuestro trabajo sin acabar. El segundo aspecto que me gustaría enfatizar sería en que debería encontrarnos en paz con los demás. Sería terrible tener que abandonar este mundo dejando amarguras y rencores sin resolver. Pablo ruega a Evodia y a Síntique que se reconcilien, que no sigan manteniendo las disputas que tienen hasta ese momento. La parábola nos habla de siervos, con lo cual quiere decirse que cada uno tendría una labor, tendría un trabajo que hacer y tendrían más que algún encontronazo entre ellos. Así que Pablo nos anima a que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Los conflictos sin resolver es otra de las asignaturas que tenemos pendiente en muchos casos con familiares y amigos y también dentro de la iglesia. Curiosamente, somos más tolerantes con las personas incrédulas que con nuestros propios hermanos en general. Cuando tenemos algún conflicto, en la iglesia sobre todo, solemos preguntarnos: ¿cómo este hermano ha podido hacerme esto o aquello? Y entonces nos encerramos en nosotros mismos y decimos: hasta que no me pida perdón, yo no voy a perdonarle. Proverbios 18:18 nos dice que como cerrojos de alcázar son las disputas que existen entre los hermanos. Sin embargo, con los incrédulos, hagan lo que hagan, lo solemos pasar más fácilmente por algo, porque solemos decir que como son pecadores, no podemos esperar muchas cosas buenas de ellos. Por esta razón, siempre que vamos a participar de la Santa Cena, se nos recomienda que nos examinemos antes. Ahora bien, Jesús va más allá, cuando nos dice que tenemos que arreglar nuestros conflictos antes de traer nuestra ofrenda al altar, en Mateo 5, del 23 al 25. Por último, me gustaría enfatizar en que deberíamos encontrarnos en paz con Dios. Aunque lo he dejado para el final, no significa que esto no sea lo más importante, al contrario, para mí esto es lo más importante. Todos, más tarde o más temprano, vamos a presentarnos delante de Jesús. Y me imagino que cada uno tenemos un pensamiento acerca de cómo puede llegar a ser ese momento. Hace mucho tiempo escuché a un predicador decir que él había tenido un sueño respecto a este momento y que cuando se presentó delante del Señor
se sorprendió al ver que él sacó una caja llena de fotografías. Entonces empezó a pensar en cómo iba a justificarse cuando le sacara las fotos feas. Sin embargo, después de un largo tiempo, se quedó sorprendido cuando el Señor terminó de enseñarle todas las fotos y descubrió que no había visto ninguna foto fea. Así que le preguntó: Señor, ¿cómo era eso posible? A lo que Jesús le contestó: sencillamente las he destruido. Independientemente de los pensamientos preconcebidos que todos tenemos, como consecuencia de nuestra educación, de lo que sí estoy completamente seguro es que el Señor nos va a sorprender. Así que yo te animo en esta mañana que no le veas como una persona extraña o lejana, que no le veas como quizás a tu jefe ante el cual tienes que rendir cuentas. Espero y deseo que ya no le veas como ese juez severo que está para juzgar conforme a la ley, puesto que como todos venimos de un trasfondo católico romano, pues a veces vemos a Dios como una persona lejana, podemos verle como ese padre que quizás no hemos tenido cerca, podemos verle como un juez severo, como un jefe muy justo, muy recto. Mírale, tal y como el Señor nos lo reveló. ¿Te acuerdas en Juan 14, 8, 9, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos? Felipe le llegó a decir: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo: pero Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es un Padre amoroso, que nos va a recibir con los brazos abiertos y que, lo más importante, nos va a decir: entra en el gozo de tu Señor y disfruta de la morada que te he estado preparando. Jesús dijo: voy pues a prepararos lugar para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Deseo que en esta mañana no nos quedemos tan perplejos o tan pensativos como le pasó a los discípulos cuando oyeron esta parábola, y se nos pase por nuestra cabeza lo que le pasó a Pedro por su mente y que le hizo sentirse incómodo, que le hizo sentirse inseguro, y le preguntó a Jesús: Señor, ¿esto nos lo dices a nosotros o es para el resto de la gente? A lo que Jesús le contestó con otra parábola acerca del mayordomo infiel, en el que la puedes ver a partir del versículo 41. No cometas los errores de bulto que cometió el mayordomo infiel, pues pensó dos cosas totalmente equivocadas. Lo primero que pensó es que podía hacer lo que le apetecía mientras su amo estuviese ausente. Olvidó que más tarde, más temprano, el día de rendir cuentas tiene que llegar. Y lo segundo es que pensó que tenía tiempo suficiente para arreglar las cosas antes de que viniera su amo. No hay nada más trágico que vivir pensando que tenemos tiempo de sobra. Por experiencia te puedo decir que el tiempo no se puede recuperar. Una mala inversión económica, un mal error económico se puede subsanar con el paso del tiempo. Pero el tiempo perdido, el tiempo pasado ya no se puede recuperar. Jesús no pensaba de esta manera. Lo vemos en Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Así que seamos como el mayordomo fiel y prudente, que independientemente de la hora que era y de las circunstancias que le rodeaban, estaba ocupado en su trabajo, no esperando recompensa alguna, sino cumpliendo con su deber. De la situación que estamos viviendo en la actualidad vamos a salir, más tarde o más temprano. Llevamos un año en el que todos hemos aprendido muchas cosas. La pandemia nos ha confinado, nos ha hecho valorar muchas cosas que pasábamos por alto y apreciar cosas que antes
prácticamente las dábamos por sentado. Con toda seguridad, la vida no va a ser igual después de que superemos toda esta pandemia del COVID-19. Esa nueva normalidad con la que nos quieren resetear nuestro pensamiento va a condicionar nuestra vida de una manera diferente a la que teníamos antes que empezara esta pandemia. Vamos a tener que tener nuevas conductas, nuevas condiciones y nos vamos a tener que acostumbrar a un modelo de vida con el cual no estábamos acostumbrados. Quiera Dios que este tiempo lo hayamos usado lo suficientemente bien para haber aprendido las cosas que el Espíritu Santo nos está mostrando para vivir acorde al tiempo que tenemos por delante. Volvamos a ese primer amor, amando a los demás como nos amábamos cuando fuimos recién convertidos. También a perdonar todo aquello que debiéramos de perdonar, porque sin duda alguna, pues la Escritura nos dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Y sobre todo, creo que lo más importante es que nos sintamos muy agradecidos a Dios por todo lo que nos permite vivir. El agradecimiento derriba muchas de las murallas que a veces tenemos entre nosotros. A mi parecer, creo que estamos viviendo un tiempo súper extraordinario a nivel espiritual. Estamos asistiendo en directo al cumplimiento de cosas proféticamente inimaginables hace unos pocos de años. Así que mantengamos nuestras lámparas encendidas. Ocupémonos en las buenas obras independientemente de las circunstancias que nos rodean y que en ocasiones nos llegan a presionar, y sepamos discernir lo que Dios está llevando a cabo para que no nos dejemos enredar en todo lo que oímos a través de los medios de comunicación totalmente teledirigidos, preparados para el camino de los últimos tiempos. Que el Señor os dé muy buena salud, que guarde vuestro entrar y vuestro salir, que seáis prosperados en todo lo que emprendáis. Esperamos que cuando acabe esta guerra y dejemos de estar confinados, podamos volver a vernos físicamente. Así que desde Aranjuez os mandamos un abrazo, muchos besos para todos, tanto de Milagros como mío, y que el Señor os guarde y os proteja. Un abrazo.